Ayer se dio la segunda entrega, en donde se hablaba más de temas internacionales y así inclusive lo presentó, porque es obvio que se le pregunte por todo lo que está pasando en Sudamérica, Iberoamérica por último, el tema cubano, el tema nicaragüense, el tema venezolano. O sea, ¿cómo no se le va a preguntar al que comanda la política exterior del Perú? Y como es obvio, este señor nunca ha leído un tratado internacional, no sabe qué implica un tratado internacional, no ha leído la Constitución. El simple hecho de querer cambiar un documento que uno ni siquiera ha leído, ¿no? El documento de un país es la Constitución. Para que vean lo ignorante y lo burro que es. Se le ocurre prometer salida al mar a Bolivia. Y dice, habría que consultarle al pueblo. O sea, en la cabeza de él, también seguramente por referéndum, le podría preguntar a la gente, no sé, si de Moquegua, o de Arequipa, o de Tacna. Presume que por ahí le quiere dar salida a Bolivia al mar. Recordemos que este tipo de experimentos y de fintas, ya hasta Fujimori lo hizo con Jaime Paz Zamora cuando fue y se tomó foto con él en Bolivia Mar. Le puedes dar un balneario, pero no soberano. Le puedes poner el nombre, Playa Bolivia, le pones el nombre de lo que tú quieras, la ola boliviana, lo que tú quieras. Los nombres aguantan todo, pero soberanía, que es pleno derecho sobre un territorio en donde tú legislas y delimitas según tu constitución, tu código civil, tu código penal, tu ley de minería, leyes orgánicas. Eso es ser un país soberano, para eso están las fronteras de un país. Y es deber constitucional del presidente, que no jura como un ministro, sino como el presidente del Perú, defender la soberanía. Han habido guerras por eso, pues, sino porque cosas creen que fue la guerra del Pacífico, por territorios. Las guerras se dan en las historias por temas territoriales, económicos, seguramente étnicos, religiosos. O sea, no tiene ningún tipo de concepción histórica lo que ha pasado con el Perú. Hemos tenido una guerra con Chile en donde perdimos Arica y Tarapacá. Y hay un plebiscito después en Tacna para que la gente se quede en el Perú. Por eso se llama Tacna Lereo, que ahí este tipo de decir, le quiero dar salida al mar porque así lo pide el pueblo, y es mi pueblo y yo tengo que estar con el pueblo. Tú eres peruano, él es el presidente del Perú. ¿Se imaginan el grado de peligrosidad que tiene este tipo? Dando otra entrevista a esta naturaleza, o inclusive diciéndole a Bolivia, al presidente de Bolivia, en una conversación, en cualquier cumbre, oye, te voy a dar salida al mar, voy a hacer un plebiscito, y que le pregunten y el tipo lo diga. Ustedes saben el problema diplomático que nos metemos. La Cancillería, por la burrada que ustedes van a escuchar, va a tener que emitir una nota diplomática o algo muy parecido a ello, una aclaración diciendo que a Bolivia lo queremos mucho. Tú sabes que los diplomáticos frasean muy bien, pero no hay cómo darle salida al mar a Bolivia consultándoselo al pueblo. Eso es ilegal, inconstitucional, sería vacancia por incapacidad moral, sería traición a la patria, sería un montón de cosas inviables. Pero comencemos con parte del papelón, en la segunda parte de la entrevista con el señor Rincón, que repito, ha hecho y lo vuelvo a decir por segundo día consecutivo, las preguntas de manual. En ningún momento el señor ha sido ni malcriado, ni sarcástico, ni lo ha cogotado, ni lo ha arrinconado, haciendo honor a su apellido. Ha sido una persona directa, ha sido respetuosa. Se le podría haber destrozado, pero no ha pasado eso. Solito el tipo se ha hundido. Veamos. Esto que allá en Bolivia usted dijo en un foro en el que estaba participando, dijo mar para Bolivia. En un evento, lo dijo, ni ¿verdad? Siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia. No, pero momento. Pero dígale a usted a un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije Sí, lo dijo. en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque está cediendo territorio nacional. Pero no lo he hecho como presidente, lo dije como... No, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea que es cierto los que pueblos, usted tiene la idea de que existe la posibilidad de que Bolivia tenga acceso al mar. Dígame usted, mi estimado Fernando. Dígame. No, escúcheme. Yo tengo que gobernar. Ok, le va a preguntar sin sintonía con el pueblo. Le va a preguntar a los peruanos. Si el peruano está de acuerdo. Ajá. ¿Qué pasaría ¿Y si los peruanos están de acuerdo? usted? Dígame, si los peruanos están de acuerdo.
No, si los peruanos están de acuerdo, bueno, están de acuerdo. Pero ¿y si dependiera solo de usted? No, pues yo me debo al pueblo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Entonces, por eso, pero usted es de la idea de que Bolivia debe tener acceso al mar. Es que no es de mí. No, sí, es el clamor de los pueblos, mi estimado Fernando. Foro, presidente. Usted me está trayendo necesidades de mi pueblo. Oiga, yo le estoy respondiendo. ¿Usted sabe o la pregunta que me hace es solamente de Fernando Rincón. No, soy periodista. Por eso, pero el periodista traslada la necesidad del pueblo. En ese marco yo tengo que responder a mi pueblo. ¿Me entiende? Entonces, y a título personal como presidente su ideología es importante. Su ideología, y si su idea es que Bolivia debe tener derecho a tener un acceso al mar, pues es su opinión. Pero ese es su derecho. Nosotros haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema que hemos visto, ¿sabe qué, mi estimado Fernando? Es que hoy muchas veces históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera. Es que usted es boliviano y usted es mexicano y yo soy peruano, no tenemos nada que ver, pero porque acá hay un límite. Si ambos somos de carne y hueso, tenemos las mismas necesidades. Entonces, ¿qué, abrir las fronteras? Pero no solamente hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas las fronteras. Al lado de las fronteras hay grandes necesidades. Sí, claro, por supuesto. Hay grandes necesidades. Entonces, ¿por qué poner una barrera? ¿Por qué? Oiga, lo que acaba de decirme, presidente, perdón, es que no dejo de pensar, lo que acaba de decirme ¿va a ser una bomba aquí en Perú? ¿Por qué? Pues porque piensa el presidente Castillo que Bolivia debe tener acceso al mar. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Pero ya sabe que esa es su intención. No es mi intención. La intención es hacer que el Perú igual. Nosotros, cuando hemos ido a Bolivia, había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. Dígame, ¿está en contra del país? ¿La vería mal el país? Hay un lago Titicaca que está agonizando. Vamos a salvarla. Dígame, ¿eso es mal para Bolivia y para Perú? Todo eso está bien, pero o sea, el tema nacionalista es donde creo que le va a reventar la bomba. Yo no le voy a decir cuál es la reacción, ¿no? Pero finalmente tendrán la reacción. Claro, mañana lo veremos. Escúcheme, hoy a la 1 de la mañana, yo sé quiénes ponen sus títulos en el periódico, mañana van a salir seguro. No, Pedro está entregando el mar para Bolivia. Seguro. La gente dirá, lo hace de bruto, lo hace ignorante, es que es campesino. ¿Cómo va a decir Bolivia tiene derecho al salir al mar? No, Bolivia no tiene derecho. Ese es precisamente el drama boliviano, que perdió un derecho a una guerra, se metió en una guerra y después nos abandonó y se quitó la batalla del Alto de la Alianza, por Dios, agarró su chiva Bolivia y se largó a Bolivia y nos dejó a nosotros con el problema. Nosotros no teníamos frontera con Chile, era Perú, Arica, Tarapacá, Bolivia y Chile. Nosotros no éramos fronterizos con Chile. Chile le quita a Bolivia y nos quita a nosotros como consecuencia que nos metimos en un problema que no era nuestro. No tiene derecho. O sea, ha dicho una barbaridad. Diplomáticamente es una recontra burrada. Por esto lo podría citar el Congreso al presidente y decirle, ¿qué está haciendo usted? Por esto se puede terminar llamando a Maurto para que explique. Mira la burrada que hace. Y confunde papas con campos, porque no ha leído la Constitución. Esa que quiere cambiar no la ha leído. El presidente personifica a la nación, es el primer mandatario, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, y una de sus principales labores es defender la integridad y la soberanía nacional. Es tan serio que el presidente, por dar un ejemplo, no puede salir del Perú sin permiso. ¿Y qué cosa es salir del Perú? Respetar pues el mapa y la frontera, porque si no se iría un fin de semana a Arica, otro fin de semana se iría pues no sé a Guayaquil. No, las fronteras tienen una razón de ser, delimitan al Perú y lo distinguen de los otros países. Por eso son los hitos, por eso ha habido un problema en el CENEPA con Ecuador y ha habido todo un tratado de paz de Itamaraty. Pero por supuesto todo lo que yo les estoy diciendo, este tipo lo ignora. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién gobierna por este tipo? Porque a un tipo que no sabe caminar, ¿no es cierto?, se le pone un andador porque es un bebito. Y este tipo cada vez que hace algo comete torpezas, comete barrabasadas, porque no sabe dónde está parado.
Pero repito, eso ya es obvio, ya nos estamos acostumbrando a esa precariedad. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién gobierna ahora? Le preguntan por Maduro, no sabe qué hablar, no sabe qué decir, no, observen, balbucea. Oiga, ¿a quién reconoce usted? ¿A Juan Guaidó o a Maduro? ¿Perdón? Como presidente de Venezuela. Bueno, es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista, como le dice el amigo. No me va a dejar con esa. Es más, si ya se quiere ir, responda a mesa y lo dejo. No se trata de que no vayan. ¿Por qué se tiene que ir? No, yo aquí me quedo. Yo no tengo la agenda ocupada. Quédese nomás. ¿A quién reconoce? ¿A Maduro o a Guaidó? Pero hay que preguntarle a los venezolanos, ¿no? No, hay que igual que la los comunidad peruanos internacional ha fijado postura. Es igual que usted dijera, en el Perú, ¿a quién reconoce como presidente? Pues ¿A Keiko Fujimori o a Pedro Castillo? Es Castillo, pero es que aquí entonces no hay duda. igual. No, entonces, es que en el mundo reconocen a Castillo. Ya. En el mundo no reconocen a Maduro. Ya, entonces aquí reconoce. ¿Usted sí lo reconoce? O sea, no puede responder algo tan básico. Hubiera respondido, yo reconozco a Maduro. Es más, he mandado un embajador, hemos reanudado. Ni eso lo puede decir. Ni eso. Habría que preguntarle al pueblo. Este cree en su cabeza que todo hay que preguntarle al pueblo, porque en su cabeza el pueblo es un montón de cosas. Le preguntan sobre Nicaragua, sobre Cuba, sobre Venezuela. Cosas elementales que te puede responder cualquier presidente, ¿ah? Inclusive en el idioma diplomático que tiene que manejar los presidentes, porque este señor es el jefe, él delimita la política externa. Él da un plano general de él es una de sus funciones que son únicas del presidente. Y no sabe explicar prácticamente nada de estos países ni de nuestras relaciones para con ellos. Cuba. ¿Cómo de Cuba? ¿Es una dictadura? Bueno, a mí me gustaría tener una América Latina bien unida. No, ¿qué piensa de Cuba? Por eso lo pienso como un país hermano. ¿Es una dictadura? Bueno, habrá que preguntarle a los cubanos, ¿no? No, yo le pregunto a usted. A mí no me yo gustaría. le pregunto a usted para saber cuál es su parámetro de la democracia. Yo quiero Okay, en la no me digas que es una dictadura. ¿Cuba es democrática? Pero hay que preguntar a los cubanos. Igual que yo no quisiera que ningún otro país o otra persona se entrometa en la vida de los peruanos. ¿Qué piensa de Venezuela? ¿Qué piensa de Venezuela? El régimen. Bueno, igual. Lo mismo. Y yo tengo muchos venezolanos acá. Claro. Y el problema no es los venezolanos, el problema son los delincuentes. ¿No? Que hay que luchar. Los mismos venezolanos en contra de los venezolanos que le roban. ¿Pero por qué están acá? Bueno, por un éxodo masivo que viene de ¿dónde? Porque están acá, porque también hay muchos peruanos que también viven allá. Sí, pero no hay un éxodo masivo de venezolanos reconocido a nivel mundial. Y nosotros hicimos un llamado, hemos hecho un llamado, nosotros, no solamente venezolanos, también hay mexicanos. Presidente Castillo, ¿por qué tiene tanto miedo a pronunciarse de tres países? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Fíjese usted lo que se cocina. Se cocina todo esto que le acabo de decir de Sendero Luminoso. Una ideología, y cuando lo llevo al plano de las democracias y los derechos humanos, tampoco es concreto y no es claro. No es que no es claro. No tiene que contestar puntualmente. El Perú es rico en todo. Yo jamás voy a traer un modelo de afuera. Pienso crear un verdadero modelo democrático, abierto con los peruanos. Pero no se atreve a censurar o a pronunciarse en torno a países acusados a regímenes acusados de violar derechos humanos. Y usted no lo dice, y me lo acaba de decir. En estos términos que usted y yo entendemos, tanto peca el que jala la pata que el que mata la vaca. Así es. Hay tres regímenes que están acusados de violar derechos humanos. Y si usted no se pronuncia en torno a eso, es parte del problema. No soy parte de eso. Por eso, dígamelo entonces. Y no me gustaría de que el Perú se convierta en uno de esos modelos. No le gustaría. Reprueba los tres modelos. ¿Cómo que no repruebo? Los reprueba. No adoptaría ninguno de esos modelos. Cada país es autónomo. Presidente, ¿usted adoptaría el modelo cubano, el nicaragüense o el venezolano? Jamás. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es lo que el Perú emana, lo que el Perú dice. Yo tengo que estar en sintonía con mis peruanos. ¿De dónde es usted? ¿De derecha, de izquierda, de centro? Yo soy una persona, yo soy un hombre del pueblo que abraza. Eso no es una ideología. Eso no es una ideología. El sentimiento. ¿Qué es usted? Ahora escúcheme. Ideológicamente soy un provinciano, soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país. Quique me decía, es que no entiende. Sí, pues, o sea, ¿qué hace este tipo ahí si no entiende nada? No entiende nada.
Dice, la Constitución, la cual les aseguro no ha leído, hay que cambiarla porque hay que cambiarla. Si una de las cosas que hacen las democracias importantes en el mundo es que no la paran cambiando la Constitución. Mientras menos la cambies es mejor, dice la historia de Estados Unidos, cuando menos. La Constitución de Francia no se cambia, la de Inglaterra igual. Porque puedes hacer una enmienda, un cambio constitucional, pero la base, el desarrollo de un país, desde el punto de vista legislativo, por supuesto, es la Constitución, que no habla, la Constitución no habla de detalles, ¿no? La Constitución no dice, tú tienes derecho al agua, tú tienes derecho a la salud, lo que quieren ellos es cambiar la Constitución, es decir, derecho al agua, se tiran las hidroeléctricas, derecho a la salud, expropian todas las inversiones privadas en salud, derecho a la educación, se roban las universidades. Eso es lo que quieren, pero ni siquiera eso lo puede explicar. Escuchemos lo que él entiende que se tiene que hacer con la Constitución. Usted quiere cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que le quiere cambiar a la Constitución? Ya por lo pronto se lo pararon con lo del referéndum en el Congreso, ¿no? Ya le dijeron, todo lo que sea constitucional tiene que pasar primero por acá. Usted va a acudir al Tribunal Constitucional precisamente por esta controversia. Pero yo me pregunto, ¿pero qué es lo que le urge cambiar al presidente Castillo de la Constitución? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Claro, ¿sabe de qué año es esta Constitución? Del 93. Pues no es tan de vieja. La década del 93. No es tan vieja, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no le parece? Claro. Ahí ve, entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su Constitución. 93 precisamente, es una Constitución chibolita, que dicho sea de paso ha generado el mayor desarrollo económico social de la historia del Perú. O sea, lo que ha cambiado el Perú en los últimos 30 años no lo cambió en los otros 150 anteriores. El desarrollo humano, la alfabetización, la interconexión vial, el desarrollo hidroeléctrico, las inversiones agrícolas, en fin, lo que ustedes quieran, los niveles de consumo proteico, en fin, que por donde vean, el Perú de los últimos 25 o 30 años es mejor que todos los otros Perús podidos y conocer. Pero eso tampoco lo va a entender. Entonces le dice, ¿pero qué quiere cambiar? Hay que darle espacios al hombre del pueblo. Siempre es el pueblo. Y lo decía Rincón antes de ayer, este señor siempre se escuda en el tema de la palabra pueblo. Cada vez que no sabe explicar algo, dice, el pueblo, porque el pueblo, porque el pueblo. Es idioma, no sé, pues de plaza, ¿no? Escuchemos. Ahí ve, entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su Constitución. Ok, ¿qué cambios habría? Bueno, que se le dé espacio a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se lo incluya a las comunidades nativas, para darles agua, para darle luz, para darle teléfono, para darle virtualidad, para que ya no estén más pobres. Pero eso lo quiere incluir para una verdadera descentralización. Mire usted. Pero eso es trabajo de la política de Estado. Sí, pero al final cuando el pueblo... ¿Usted no necesita hacer ese cambio en la Constitución para poder descentralizar el Estado? Yo he sido elegido con esta Constitución. Por supuesto. Yo no voy a quebrar el espíritu. Yo no voy a quebrar ni el espíritu del pueblo, pero también voy a quebrar el derecho, o en todo caso la normatividad vigente por la cual he sido nombrado, y creemos que eso se debe hacer en el marco de la forma más democrática y más viable. Ok, descentralización sería uno de los temas, eso no tiene que ser constitucional, eso es una política de Estado. Entonces, ahí no necesita cambiar la Constitución. ¿Qué otra cosa? Como ponerle, como decir que se deje de ser un servicio el agua, la luz y la salud, ¿no? La educación. Son derechos. Están contemplados como servicios en la Constitución. La salud es un derecho. El acceso a la salud es un derecho. Claro. ¿Por qué tiene que ser discriminado una persona que está en Purús, que está en Caballococha? ¿Acaso no tiene el mismo derecho de educarse con la gente que está en las grandes ciudades? Ahí está, pues. O sea, el tipo quiere expropiar la salud, que porque eso en su cabeza, como alguien paga, ya no es derecho. En su cabeza lo que tú dices es derecho, es gratis. ¿No es cierto? Ese es lo poco que él puede tratar de explicar. Por supuesto, Rincón no se puede quedar 5 horas con el tipo, porque ya sería pues ya una masacre, un abuso. Pero si él diera estas entrevistas a periodistas de verdad en el Perú, no los mediatrainees y tal,
A ver, señor, no me responda a otra cosa, centremos en lo que dice. ¿Qué implica que constitucionalmente la salud sea un derecho? ¿Cuáles son las implicancias de esa medida? La pregunta que le hago tiene que ver con la salud privada. ¿Va a haber salud privada si la salud es un derecho? Es decir, la gente va a tener que pagar por una operación en una clínica. Explíquese. Le preguntas al señor, ¿no? La educación, ¿qué implica según usted que sea de rango constitucional y que usted frasee la educación es un derecho? ¿Qué va a pasar con los colegios privados, ¿no es cierto?, con las universidades privadas y con los institutos privados? Siendo un derecho, según usted, ¿se va a poder cobrar y facturar, ¿no es cierto?, y generar un negocio lucrativo de esto? ¿Se va a poder o no se va a poder? Ese tipo de preguntas también son de nivel básico. Y si Rincón hubiera tenido 5 horas, lo sienta el tipo y te vas dando cuenta que pues es comunista. Y lo que quiere es destrozar todo. Además, le pregunta, ya después de todo lo hecho, ¿usted de verdad cree que va a terminar su mandato? Se lo vuelve a preguntar. Escuchemos. Voy a preguntar, dígame, ¿sí va a terminar su mandato o quién sabe? No me voy a repetir el plato. El 28 de julio de 2026, venga usted para estrechar la mano. ¿De que ya se va? Y va a decir, ¿sabe qué? Tarea cumplida con mi país. ¿Y lo van a dejar llegar? ¿Perdón? ¿O lo van a sacar antes? Bueno, mire, yo soy respetuoso de las democracias. Pero más allá de agendar temas de algunas personas que no les gusta mi sombrero, no le gusta otra cosa, no le gusta que un campesino haya venido a quitarles el espacio. Yo simplemente he venido a contribuir a mi país para tener un mayor desarrollo, para encaminar a un país más próspero, más igualitario, con derechos que ha sido históricamente han venido luchando. No le falta razón, Quique Bravo. ¿Cómo vas a contribuir con tu país si no sabes ni por dónde comenzar? No sabes explicar lo más básico de tus ideas. Prácticamente lees un párrafo y no lo entiendes. Y no tiene nada que ver con que seas campesino, porque buscas al campesino que sea educado, buscas al campesino que ha estudiado, buscas el mejor campesino. Si vas a buscar al sindicalista, buscas al mejor sindicalista, al más destacado, en último, una persona que haya generado una cantidad de conocimientos que le han permitido elevarse por los demás, ser un líder. Es la naturaleza del ser humano, ¿no es cierto? Pero claro, el tipo es como es, pues, ¿no? Es como es. ¿Y cómo es? Ignorante, pues, y con escasez evidente.